Dicen que un hombre puede desconfiar de todos, menos del animal que decide morir corriendo por él. A Pancho Villa lo traicionaron generales, presidentes, aliados y compadres. Pero hubo una yegua que, con una bala atravesándole el pecho, siguió galopando 7 leguas para arrancarlo de las manos de la muerte. Y desde aquel día, Villa entendió que el amigo más fiel que tuvo en toda su vida no llevaba uniforme, no hacía promesas y no hablaba. Tenía 4 patas y el corazón más valiente de toda la revolución. Ahora sí, arrímate bien a esta historia. Y antes de que sigamos, cuéntame en los comentarios desde qué tierra escuchas este relato y cuál corrido te ha marcado el alma. Suscríbete, deja tu like, porque aquí no se cuentan cuentos vacíos. Aquí se revive la memoria del rancho, del carril, de la pólvora y del caballo. La historia ya comienza. Pero para entender por qué aquella yegua significó tanto, primero hay que mirar al hombre que la montaba. El 5 de junio de 1878, en un rincón seco del municipio de San Juan del Río, Durango, en el rancho de La Coyotada, nació un niño al que nadie habría apostado un centavo por verlo cambiar la historia de México. Se llamaba José Doroteo Arango Arámbula. No nació siendo leyenda, no nació siendo Pancho Villa, nació entre hambre, tierra dura y pobreza, de la que no tiene nada de poético. Su padre, Agustín Arango, era aparcero, trabajaba tierras ajenas y entregaba buena parte de la cosecha al patrón. Su madre, Micaela Arámbula, lavaba ropa para las familias ricas. En aquella casa había hijos, cansancio y necesidad. No era una pobreza de esas que se cuentan bonito en las novelas. Era pobreza que raspa por dentro, pobreza que deja ver las costillas, pobreza que enseña desde niño que el mundo está hecho para que unos manden y otros agachen la cabeza. Cuando Doroteo tenía apenas 11 años, su padre murió. La causa exacta se la tragó el tiempo, como se tragaba tantas cosas en aquellos años. Enfermedad, agotamiento, accidente, miseria. Lo único cierto es que desde ese día el niño dejó de ser niño. Le tocó cargar costales, partirse la espalda bajo el sol y mirar cómo el fruto de su trabajo terminaba en manos del hacendado. Así fue creciendo, con pala, polvo y coraje, hasta que llegó 1894. Doroteo tenía 16 años y algo terminó por quebrarse. Hay versiones distintas. La que él mismo contó años después dice que un hacendado, o su hijo, o algún poderoso de esos que se sentían dueños también del honor ajeno, quiso abusar de una de sus hermanas. Entonces el muchacho tomó una pistola y disparó. Tal vez fue así, tal vez no. Pero lo que sí sabemos es que, a partir de ese momento, José Doroteo Arango huyó a la sierra, porque en el México de Porfirio Díaz, un peón que se rebelaba contra un rico no iba a juicio, iba al paredón. Y en aquellas montañas de Chihuahua y Durango, entre el hambre, la persecución y la violencia, murió José Doroteo y empezó a nacer Francisco Villa. Allá arriba, entre barrancas y caminos de polvo, aprendió a sobrevivir. Aprendió a esconderse, a moverse rápido, a robar ganado, a asaltar diligencias, a burlar a los rurales. Unos dirían después que robaba a los ricos para ayudar a los pobres, otros que solo robaba. Pero eso ya no importaba tanto. Lo importante es que en la sierra aprendió la ley más brutal de ese tiempo. O eras el lobo o eras la oveja. Fue también en esos años cuando adoptó el nombre de Francisco Villa. Algunos dijeron que lo tomó de un bandolero famoso, otros que era un apellido viejo de su familia. Da igual. Lo cierto es que ese nombre empezó a pesar. Empezó a correr de rancho en rancho, de sierra en sierra, como se corre el rumor de un hombre que no se deja atrapar. Así transcurrieron los últimos años del siglo XIX y los primeros del XX.
Villa y sus hombres aparecían y desaparecían. Golpeaban, se perdían en la sierra, volvían a surgir en otro rumbo. Los rurales los buscaban, pero la montaña era una madre dura y protectora, escondía a los suyos. Entonces llegó 1910 y México empezó a arder. Un hombre llamado Francisco I. Madero, hijo de familia acomodada, educado en el extranjero, se atrevió a decir lo impensable, que el país no podía seguir bajo el dominio eterno de Porfirio Díaz. Madero hablaba de elecciones limpias, de democracia, de justicia para los campesinos. Díaz respondió como responden los que se sienten eternos. Lo metió a la cárcel, pero Madero escapó, cruzó a Estados Unidos y lanzó el Plan de San Luis, llamando al pueblo a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910. En Chihuahua, Abraham González andaba buscando hombres que no fueran de escritorio, sino de pelea real. No quería políticos de café, quería jinetes, guerreros, hombres que conocieran la sierra y no temblaran ante las balas. Y le hablaron de uno, Francisco Villa. Cuando González lo encontró y le explicó la causa, Villa escuchó en silencio. Pensó en su niñez, pensó en la tierra ajena, pensó en la humillación de los pobres y aceptó. Así fue como el bandolero se volvió revolucionario. Al principio fueron golpes pequeños, escaramuzas, ataques rápidos, engaños de guerra. En el Tecolote, por ejemplo, Villa usó sombreros puestos sobre estacas para fingir un ejército más grande del que realmente tenía. Los federales, engañados, retrocedieron. Villa entendía algo que muchos generales de academia jamás comprenderían. La guerra no solo se gana con balas, también con astucia. Vinieron luego victorias en San Andrés, Santa Isabel, Ciudad Camargo, pero la batalla que lo puso verdaderamente en el mapa fue Ciudad Juárez, en mayo de 1911. Ahí peleó junto a Pascual Orozco y tomó la ciudad tras días de combate. El general federal Juan N. Navarro se rindió. Villa quería fusilarlo, Madero lo impidió. Y en ese choque entre el hombre de sierra y el político civilizado empezó a abrirse una grieta. Villa obedeció, sí, pero también comprendió que aquella revolución estaba llena de reglas dictadas por hombres que jamás habían sentido hambre verdadera. Díaz cayó. Madero llegó a la presidencia en noviembre de 1911. México creyó que empezaba una nueva época, pero la esperanza duró poco. En febrero de 1913, el general Victoriano Huerta traicionó a Madero durante el golpe que la historia recordaría como la Decena Trágica. Madero y Pino Suárez fueron asesinados la madrugada del 22 de febrero. Dijeron que intentaron huir. Nadie lo creyó. Cuando Villa supo la noticia, sintió que algo se le pudría por dentro. Madero, con todos sus límites, había representado una causa, y ahora estaba muerto como mueren los hombres buenos en los tiempos malos, traicionado. Villa regresó a México en marzo de 1913 con apenas 8 hombres, 8, nada más. Pero el norte todavía recordaba su nombre y la gente empezó a unirse. Peones, arrieros, rancheros, hombres cansados del abuso, primero decenas, luego cientos, después miles. Para septiembre de ese año ya comandaba la fuerza que pronto sería conocida como la División del Norte. Ahí arrancó la leyenda grande. La División del Norte no era un ejército cualquiera, era velocidad, ferocidad y movilidad. Usaban trenes, ocupaban ciudades, capturaban armas, movían hombres como tormenta. Villa no era general de salón, era general de intuición y de coraje. Sabía golpear rápido, sabía leer el terreno y, sobre todo, sabía algo fundamental en el norte de México. La guerra se peleaba a caballo. Un hombre a pie era presa. Un hombre montado en un animal bueno podía convertirse en sombra.
Villa probó muchos caballos, los mejores que capturaba en haciendas, los más resistentes, los más valientes, pero ninguno terminaba de convencerlo. A unos les faltaba fondo, a otros nervio, a otros temple ante el fuego. Todavía no lo sabía, pero el animal que estaba buscando llegaría en medio del caos mismo de la revolución. En 1914, después de campañas durísimas, Villa tomó Torreón, una plaza estratégica que demostraba que Huerta podía ser derrotado. Luego vino la entrada a la Ciudad de México en diciembre de ese año, cuando las fuerzas de Villa y Zapata coincidieron por un instante bajo la promesa de una misma causa: tierra, justicia y dignidad para los de abajo. Fue en ese tiempo, en la capital, cuando Villa empezó a fijarse en ciertos caballos que habían sido reunidos de distintas caballerizas. Entre todos, dos animales le llamaron la atención: una yegua de sangre mezclada, con padre árabe y madre criolla, y un caballo árabe puro. Villa vio en ellos una posibilidad: la resistencia del árabe, la dureza del criollo, el fuego del desierto y la terquedad de la tierra mexicana. Ordenó que los juntaran. Pasó el tiempo. La revolución siguió partiéndose entre facciones. Villa tuvo que irse, pelear, reorganizarse, resistir el avance de sus nuevos enemigos. Pero de aquel cruce nació una potranca alazana, brillante bajo el sol, esbelta y fuerte, con belleza en el cuello y guerra en el pecho. Los oficiales, por lo fina que se veía cuando era pequeña, empezaron a llamarla la muñeca. Pero la vida iba a demostrar que aquel nombre le quedaba corto. La entrenaron para la guerra: disparos cerca, humo, gritos, carreras largas, terrenos malos. Querían acostumbrarla al caos, y la potranca respondió mejor de lo que cualquiera esperaba. No se asustaba, parecía encenderse. El estruendo no la doblaba, el peligro la despertaba. Cuando Villa empezó a montarla, comprendió que estaba ante un animal distinto. La yegua tenía velocidad, resistencia, valentía e inteligencia. Cuando otros caballos aflojaban, ella seguía. Cuando había riesgo, se tensaba antes de tiempo, como si presintiera lo que venía. Y entre el general y el animal fue naciendo una conexión extraña, profunda, silenciosa. Villa no era hombre de ternuras fáciles, pero a esa yegua le hablaba, le acariciaba el cuello, confiaba en ella. Luego llegaron los años más amargos. En 1915, en Celaya, Villa se estrelló contra las tácticas modernas de Álvaro Obregón: trincheras, ametralladoras, alambre de púas. La caballería que tantas veces había sido relámpago se volvió carne expuesta. Fue una carnicería. La división del norte quedó herida de muerte. Villa regresó al norte. Se volvió guerrillero otra vez. Más tarde, en 1916, atacó Columbus, Nuevo México, y provocó la entrada de la expedición punitiva estadounidense de John Sheta Pershing. Miles de soldados lo buscaron durante meses por Chihuahua. No pudieron atraparlo. ¿Por qué? Porque Villa conocía la sierra, porque sabía huir, porque sabía esconderse, y porque cuando había que desaparecer como un fantasma, montaba a la muñeca. Fueron años duros: 1916, 1917, 1918, 1919, años en los que los ideales se fueron mezclando con el cansancio, la venganza y la supervivencia. Los hombres traicionaban, los gobiernos mentían, los aliados de ayer amanecían enemigos. Pero la yegua seguía ahí. Cuando había que correr toda la noche, corría. Cuando el desierto exprimía a los caballos, ella resistía. Cuando Villa necesitaba silencio, compañía o escape, ella respondía. Y así, poco a poco, el general fue entendiendo algo doloroso. En un país donde casi nadie era fiel,
Aquel animal sí lo era. Había detalles que impresionaban a todos. Cuando a lo lejos sonaba el silbido de un tren, la muñeca se quedaba quieta, paraba las orejas y soltaba un relincho bajo, inquieto, como si supiera que detrás de aquel sonido venían tropas, balas y muerte. Los hombres de Villa lo notaban y se persignaban. «Ese animal sabe cosas, mi general». Villa no lo negaba. Hubo noches en que la yegua se negó a avanzar por cierto camino, y más tarde descubrieron que adelante esperaba una emboscada. Hubo retiradas en que corrió a oscuras, guiada por puro instinto, salvando la vida de todos. Hubo persecuciones en el desierto, donde parecía que los pulmones de ella tenían un fondo que ningún otro caballo conocía. Y entonces llegó el episodio que la volvió inmortal. Fue entre finales de 1919 y principios de 1920, en aquellas sierras de Chihuahua, donde Villa ya no mandaba ejércitos enteros, sino puñados de hombres fieles, cansados y perseguidos. Una mañana, cerca del valle de Allende, un vigía llegó corriendo. «Mi general, viene caballería». No había tiempo para preparar defensa, no había tiempo para pensar bonito, solo para montar y salir. Villa silbó. La muñeca se acercó, pero el general notó algo raro. La yegua estaba tensa, nerviosa, inquieta, como si el aire mismo le estuviera avisando algo. Montaron y bajaron por una vereda entre rocas. Eran pocos, con poca munición y caballos cansados. La idea era salir al llano y perderse en el desierto antes de que los carrancistas lo cerraran. Pero la yegua no quería tomar ese camino. Jalaba ligeramente, protestaba, relinchaba abajo. Villa, con la urgencia encima, le clavó espuelas. «No es momento de caprichos, muñeca». El animal obedeció y entonces sonaron los disparos. Había una partida federal adelantada, escondida entre las rocas. Era una emboscada adentro de otra emboscada. Delante, enemigos; atrás, enemigos. Villa gritó a sus hombres que rompieran la línea y la yegua saltó fuera de la vereda, cuesta abajo, por terreno abierto. Las balas zumbaban como avispas rabiosas. Los caballos tropezaban, el polvo se levantaba como humo. Villa se echó sobre el cuello del animal. «Corre, muñeca, corre». Y la yegua respondió. Dejó atrás a los demás, dejó atrás a los perseguidores, dejó atrás el ruido. Corrió con una fuerza que parecía venir de otro mundo. Corrió tanto que cuando al fin se detuvo, los federales ya no eran más que polvo lejano. Villa se bajó, la acarició y comprendió que el animal había sentido el peligro antes que todos. Aquella no fue todavía la gran hazaña. La verdadera vendría poco después. Otra tarde, Villa estaba cerca de un arroyo cuando le avisaron que venía caballería federal. Apenas tuvo tiempo de vestirse a medias, agarrar rifle y pistola y montar. Salió con unos cuantos hombres, tomó la vereda que conocía, quería bajar al llano, ganar distancia, desaparecer. Pero esta vez, a medio camino, 3 exploradores federales aparecieron bloqueando el paso. Era un segundo decisivo. Dar la vuelta significaba toparse con la columna principal. Seguir de frente era lanzarse contra 3 rifles listos. Villa eligió lo que elegía siempre, ir hacia adelante. Picó espuelas. La muñeca aceleró. Uno de los federales desmontó, se plantó en medio del sendero y levantó el rifle. Quería asustar al caballo, quería obligar a Villa a frenar, pero ni el general ni la yegua aflojaron. El soldado disparó a quemarropa. La bala entró por el pecho de la yegua y salió por detrás de la paleta. Villa sintió el golpe como si se lo hubieran dado a él. Por un instante el animal vaciló, apenas un instante. Luego bajó la cabeza, embistió y arrolló al federal como si fuera un bulto tirado en el camino. El hombre salió volando. El rifle rebotó entre piedras y la yegua siguió corriendo.
Villa miró hacia abajo y vio la sangre, roja, caliente, empapando el pecho, bajando por las patas delanteras, ensuciando la silla. Sabía perfectamente lo que significaba una herida así. Un balazo en el pecho debía haber derribado a cualquier caballo, pero ella no caía, seguía galopando. Detrás, los otros dos federales disparaban, pero ya quedaban lejos. Las balas silbaban en vano. Delante, el desierto se abría inmenso, duro, dorado por el sol. Villa sintió la respiración de la yegua ponerse áspera, pesada, como si cada bocanada la raspase por dentro. Sintió el temblor en el cuerpo del animal. Sintió que cada paso podía ser el último, y aún así no desmontó. No pudo, o quizá no quiso. Basta, muñeca, ya basta. Pero la yegua siguió. Pasó una hora, tal vez dos. El tiempo se volvió confuso. Lo único real era el galope, la sangre y la decisión brutal del animal de no detenerse mientras su jinete siguiera encima. Al final divisaron la vieja fábrica de Talamantes, una construcción abandonada donde vivía y trabajaba un hombre llamado Antonio García. La yegua llegó hasta ahí. Solo hasta ahí se detuvo. Le temblaban las patas. Villa saltó y apenas alcanzó a sostenerla. «Don Antonio, ayúdeme». El viejo salió, vio a la yegua bañada en sangre y se quedó helado. Entre los dos la acostaron, revisaron la herida. La bala había entrado por el pecho y salido detrás de la paleta. Por milagro, no había tocado el corazón, pero había desgarrado músculos, venas y carne. El animal había perdido sangre como para morirse varias veces. Antonio García negó con la cabeza. Este animal debería estar muerto. Villa, con la mano en el cuello de la yegua, murmuró: «Lo sé». Cuando hicieron la cuenta, desde el sitio del ataque hasta Talamantes, había recorrido alrededor de 7 leguas. 7 leguas con un balazo atravesándole el pecho. Esa noche lavaron la herida, cosieron como pudieron, trajeron agua, trapos, lumbre, café. Villa no se apartó de ella. Se sentó a su lado, le acarició la cara y le habló como si estuviera hablándole a un hermano de sangre. «Si sobrevives, te lo juro, ya no vas a llamarte muñeca. Ese nombre ya no te alcanza. Desde hoy te llamarás 7 leguas». La yegua lo miró con los ojos cansados, inmensos, llenos de dolor y de vida, y sobrevivió. Pasó la noche, pasó otro día, pasó otro. Al tercer día logró incorporarse, al cuarto dio unos pasos, al séptimo ya estaba fuera de peligro. Entonces Villa lloró, no como lloran los hombres de teatro. Lloró como lloran los hombres duros cuando el corazón ya no les cabe dentro del pecho. Desde ese día dejó de ser la muñeca. Desde ese día fue 7 leguas, porque había hecho lo imposible, porque había elegido seguir viva lo suficiente para salvar a su jinete, porque ningún hombre le había dado a Pancho Villa una lealtad así. Esa escena en Talamantes cambió para siempre la forma en que Villa miró al mundo. Los hombres podían venderse, los generales podían cambiar de bandera, los presidentes podían mentir, pero ese animal, herido de muerte, había seguido corriendo por él. Los meses después de aquello fueron de agotamiento. México seguía pudriéndose entre facciones. Emiliano Zapata cayó asesinado en Chinameca el 10 de abril de 1919. Carranza terminaría muerto en 1920. La revolución se iba devorando a sus propios hijos. Cuando Adolfo de la Huerta asumió el poder interino, quiso pacificar el país. Mandó emisarios a buscar a Villa y le ofreció un trato: dejar las armas, retirarse a la hacienda de Canutillo, con tierra, protección y pensiones para sus hombres. Villa desconfiaba. ¿Cómo no iba a desconfiar? Pero estaba cansado, sus hombres también. Ya no había causa clara, solo guerra vieja. Aceptó con condiciones.
La pacificación se firmó el 28 de julio de 1920 en Sabinas, Coahuila. Y entonces vino la exigencia más amarga de todas. Para demostrar públicamente que la guerra había terminado, el gobierno le pidió un gesto simbólico, que entregara a 7 leguas. Villa se quedó helado. Todos se lo podían pedir menos eso, cualquier rifle, cualquier cosa, pero no la yegua. Los políticos insistieron, decían que el pueblo necesitaba ver una señal, que el caballo, o mejor dicho, la yegua, más famosa del villismo, debía pasar a manos del gobierno como prueba de paz. Villa pasó la noche sin dormir. Al amanecer, se acercó a 7 leguas, le apoyó la frente y le habló en voz baja. Te van a llevar lejos, pero te van a cuidar. Ya no vas a correr entre balas. Perdóname, te estoy cambiando por la paz. La yegua relinchó bajito, y Villa entendió que estaba entregando algo mucho más grande que un animal. Estaba entregando una parte de sí mismo. 2 días después se la llevaron en tren. Villa la vio alejarse sin llorar delante de nadie. Pero por dentro se le rompió algo que nunca terminó de componerse. 7 leguas fue llevada primero a la Ciudad de México, donde la exhibieron como símbolo de la paz. La gente iba a verla, le daban azúcar, la acariciaban, la miraban como se mira a una reliquia viva. Y cuando a lo lejos silbaban los trenes, la yegua levantaba la cabeza, paraba las orejas y relinchaba, como si siguiera esperando la guerra. O a su jinete. Después pasó al cuidado de Lázaro Cárdenas, que la llevó a un rancho en Michoacán y la mantuvo bien atendida. Mientras tanto, Villa trató de convertirse en otra cosa. En Canutillo sembró maíz, trigo, frijol, crió ganado, organizó trabajo, incluso impulsó educación para los hijos de los peones. Parecía que el viejo guerrero quería aprender a vivir sin pólvora, pero no era el mismo. Montaba otros caballos y en ninguno encontraba la misma alma. Cada relincho lo hacía voltear. Cada tren le recordaba lo perdido. Sus hombres lo notaban. Extraña a la yegua, mi general. Villa los callaba, pero era verdad. La extrañaba como se extraña al único ser que no te falló. Y mientras él intentaba vivir en paz, sus enemigos seguían contando agravios. Los gobiernos seguían viéndolo como peligro. Había hablado de más con periodistas. Había criticado al poder. Y en México, cuando un hombre famoso deja de ser útil y todavía tiene influencia, empieza a sobrar. Los conspiradores prepararon la emboscada. Sabían que Villa viajaba seguido a Parral. Conocían su ruta, sus horarios, sus costumbres. Rentaron cuartos en una esquina estratégica de la ciudad. Reunieron hombres armados, esperaron. Villa sabía que querían matarlo. Había advertido a mandos militares, había escrito cartas, pero siguió moviéndose como hombre acostumbrado a desafiar a la muerte. El 20 de julio de 1923, viernes por la mañana, salió de Canutillo rumbo a Parral en un Dodge Brother sedán negro. Iba al volante. Lo acompañaban varios hombres armados, pero el viaje parecía rutinario. En Parral, los tiradores ya estaban listos. Un hombre con pañuelo rojo dio la señal al verlo llegar. Cuando el auto disminuyó la velocidad para doblar por la esquina de Juárez y Gabino Barreda, los rifles tronaron al mismo tiempo. El estruendo fue brutal. El parabrisas se hizo añicos. La carrocería se perforó. Villa recibió impactos en el brazo, el pecho, el cuello, la cabeza. Intentó sacar el arma, pero ya no pudo. El Dodge chocó contra un poste de telégrafo. Los tiradores siguieron disparando. Vaciaran rifles, recargaran, siguieran. Como si quisieran matar no a un hombre, sino a un mito. Cuando terminó la ráfaga, Francisco Villa estaba muerto en el asiento del conductor. Murió a los 45 años, no montado en caballo, no peleando una carga gloriosa, no perdiéndose en el desierto, sino dentro de un automóvil,
en una emboscada cobarde, en una calle de pueblo. Y ahí está una de las ironías más crueles de toda esta historia. El centauro del norte murió lejos de su caballo. Si hubiera ido montado, quizá habría sentido el peligro. Quizás 7 leguas habría levantado las orejas, se habría puesto nerviosa, habría avisado. Quizá no, pero lo cierto es que aquel día no hubo instinto animal que lo salvara. No hubo pecho valiente que corriera 7 leguas con la muerte encima. Esta vez solo había metal, vidrio y pólvora, y eso no sabe proteger a nadie. Después vino el caos, la conmoción, el miedo, los periódicos, las sospechas, las acusaciones nunca del todo probadas, pero entendidas por todos. México supo que había, no lo había matado solo el odio personal. Lo había matado también el poder que nunca deja vivir tranquilo, a quien puede volver a incendiar la memoria del pueblo. Mientras tanto, en Michoacán, 7 leguas seguía envejeciendo. La yegua vivió años más, bien cuidada, sí, en paz, sí, pero vieja, lejos del hombre por quien había corrido atravesada por una bala. Dicen que cada vez que escuchaba el silbido de un tren, se detenía y relinchaba. Como si ese sonido hubiera quedado enterrado para siempre en su memoria de guerra. Pasaron los años, México se fue acomodando a otra etapa. Los generales se volvieron políticos, la revolución se hizo discurso oficial, los muertos se hicieron monumentos, los traidores se hicieron respetables. Así pasa casi siempre. Villa fue enterrado en Parral, su tumba sería profanada después. Su cabeza desaparecería en una historia tan oscura y vergonzosa como tantas de este país. Años más tarde sus restos serían trasladados al monumento a la revolución. Pero nada de eso cambió lo más importante. El pueblo siguió cantándolo, porque mientras los gobiernos escriben decretos, la gente humilde escribe memoria con corridos. Y fue entonces cuando el nombre de 7 leguas terminó de volverse eterno. La historia de la yegua herida que salvó a Villa circuló de boca en boca. La contaron los hombres que anduvieron con él. La contó la gente del norte. La contaron los que oyeron del episodio de Talamantes. Y una mujer llamada Graciela Olmos, soldadera, compositora, mujer de armas y canciones, terminó por convertir esa memoria en corrido. Así nació esa pieza que cruzó el país y que todavía hoy se canta. 7 leguas, el caballo que Villa más estimaba. Y aunque el corrido simplifique, aunque cambie cosas, aunque haga de la yegua caballo en la voz popular, guarda una verdad profunda, la verdad de la lealtad. Luego otros la cantaron: Antonio Aguilar, Pedro Infante, Miguel Aceves Mejía, los Alegres de Terán y muchos más. Cada generación volvió a alzar esa historia. Y cada vez que alguien la canta en una boda norteña, en una cantina, en una cabalgata, en una fiesta de rancho, Villa vuelve a montar y 7 leguas vuelve a relinchar. La yegua real murió anciana hacia 1945 en el rancho donde la cuidaban. No hubo grandes ceremonias, no hubo discursos, no hubo monumentos. La enterraron como se entierran los animales buenos del campo, con respeto sencillo, tierra encima y silencio alrededor. Pero a veces el silencio también es una forma de eternidad. Porque los monumentos se oxidan, las placas se ensucian, los museos cierran, los expedientes desaparecen, el corrido no, el corrido sigue. Y por eso Villa y 7 leguas le ganaron al olvido, no ganaron a la revolución, no cambiaron del todo a México, no hicieron que la justicia por fin bajara al rancho. No lograron que los pobres dejaran de ser pobres, ni que los poderosos soltaran el poder para siempre. Pero sí consiguieron algo que muy pocos alcanzan: convertirse en memoria viva del pueblo. Y al final, compadre, eso también es una victoria.
Porque en esta historia hay algo más grande que la política y más fuerte que las balas. Hay una lección simple, dura y hermosa. En un mundo lleno de hombres que prometen y traicionan, a veces la lealtad más pura viene del ser que no habla. 7 leguas no pidió gloria, no pidió uniforme, no pidió recompensa, solo corrió. Corrió con una bala en el pecho, corrió 7 leguas, corrió hasta poner a salvo al hombre que iba encima. Y Pancho Villa, que fue temido por medio país, entendió por fin que el amor más limpio que había recibido en su vida no venía de una bandera, ni de un partido, ni de una causa, ni de un general. Venía de una yegua alazana que escuchaba trenes y presentía la muerte. Por eso esta historia no es solo sobre Pancho Villa, es sobre la lealtad, sobre la memoria, sobre ese ser, animal o persona, que se queda contigo cuando todos los demás se van, sobre lo que se pierde cuando uno entrega lo que más ama a cambio de una paz que quizá nunca fue verdadera. Y también es sobre México, un México que olvida expedientes pero no corridos, un México donde los poderosos escriben la versión oficial y el pueblo canta la suya, un México donde a veces la verdad histórica se enreda, pero la verdad del sentimiento permanece, porque mientras alguien siga cantando, cuando oía silbar los trenes, se paraba y relinchaba. 7 leguas seguirá viva, Villa seguirá cabalgando. Y la revolución, aunque derrotada, seguirá respirando un poco en la garganta del pueblo. Gracias por quedarte hasta el final en Caballón Cronista. Mira la pantalla, porque ahí te está esperando otra historia de caballo, polvo, corrido y leyenda. Y del otro lado, ahí te espero, compadre.